La meiosis. Este es un tipo de división celular que se da exclusivamente en las células sexuales, dando como resultado los gametos masculinos y femeninos, que son el espermatozoide y el óvulo. Durante la meiosis se producen dos eventos importantes que son la reducción del número de cromosomas de un número diploide a un número haploide. Con esto se garantiza que cada gameto tiene la cantidad haploide de cromosomas. Y la recombinación de genes para garantizar la variabilidad genética de cada célula y de cada individuo. La meiosis se divide en dos partes, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 también recibe el nombre de división reductora, mientras que la meiosis 2 se le llama reducción o división ecuatorial. La meiosis 1 se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La profase 1 es prolongada y se divide a su vez en 5 fases que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno, los cromosomas individuales compuestos de dos cromátides unidas a nivel del centrómero empiezan a condensarse y forman tiras largas en el núcleo. En el cigoteno, los pares homólogos de cromosomas se aproximan entre sí y se acomodan de modo que registren locus del gen con locus del gen y establecen sitios de sinapsis, con lo que forman una tétrada, como vemos aquí, que son dos cromosomas unidos y se forman la tétrada. Durante el paquiteno, los cromosomas siguen condensándose y se vuelven más gruesos y más cortos. Se forman quiasmas, que son los sitios de entrecruzamiento, conforme ocurren cambios al azar del material genético entre cromosomas homólogos. Esto es lo que garantiza la variabilidad genética cuando los cromosomas se combinan al estar unidos. En el diploteno, los cromosomas siguen condensándose y a continuación empiezan a separarse y a poner de manifiesto los quiasmas. Durante la diacinesis, los cromosomas se condensan al máximo y el núcleo desaparece, lo que deja libre los cromosomas en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se van a alinear en la parte media o placa ecuatorial de las células. Se van a desarrollar los cinetocoros en los cromosomas, donde se van a unir los microfilamentos del uso mitótico. En la anafase 1 no hay división de los cromosomas, es decir, las cromátides hermanas se mantienen unidas y comienzan a desplazarse desde la línea media hasta los polos los cromosomas completos, es decir, con su par de cromátides. Esto da como resultado que se produzca la reducción de los cromosomas, porque la mitad de los cromosomas se van completos para un polo y la otra mitad se van completos para el polo opuesto. La telofase 1 es similar a la telofase de la mitosis. En esto los cromosomas, ya cuando están en el polo, se forma su núcleo o la membrana nuclear alrededor de ellos y la célula se divide. Es decir, que se da aquí como resultado dos células. Estas células tienen 23 cromosomas cada una, pero aunque tienen 23 cromosomas, es decir, aunque son haploides desde el punto de vista cromosómico, la carga genética de ADN es todavía diploide. Es decir, que el resultado de la meiosis 1 son dos células diploides desde el punto de vista de la carga de ADN, aunque haploide desde el punto de vista de la cantidad de cromosomas que tiene, que son 23. Luego de la meiosis 1, la célula entra casi inmediatamente en la meiosis 2.
aunque entre estas dos, entre la meiosis 1 y la 2, hay un breve periodo que se llama intercinesis, durante el cual no hay replicación o duplicación del ADN. La meiosis 2 también la vamos a separar en profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La meiosis 2 es muy parecida a la mitosis. En la metafase, por ejemplo, vienen los cromosomas y se alinean en la línea media o la placa ecuatorial. Pero durante la metafase, los cromosomas aquí se dividen y se va una cromátide para un polo y la otra cromátide para el otro polo, que eso se va a diferenciar de la anafase 1, en la cual los cromosomas se van completos. Durante la telofase, los cromosomas ya se encuentran en los polos, se forma su núcleo y se produce la citocinesis, dando como resultado 4 células hijas con la carga cromosómica haploide de 23 cromosomas y también la carga genética de ADN haploide. Es importante ver aquí cómo se da la reducción de una carga diploide a una carga haploide. En la anafase 1, los cromosomas se van completos para un extremo y otro. Es decir, que como la célula venía aquí con una carga diploide de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, pero tetraploide de ADN, aquí se redujo tanto la carga cromosómica como la carga de ADN y se da como resultado que al final de la meiosis 1 cada célula tenga 23 cromosomas, es decir, la cantidad haploide de cromosoma, pero la carga genética de ADN diploide. Cuando la célula pasa por la intercinesis para caer en la meiosis 2, no hay duplicación de ese ADN. Entonces, en esta fase de la meiosis 2, durante la anafase, los cromosomas sí se dividen y se va una cromátide para este polo y otra cromátide para este polo, dando como resultado que se mantenga el número de cromosomas en 23, pero la carga genética de ADN se ha reducido a haploide. Entonces, el proceso de división de meiosis da como resultado 4 células hijas con la carga haploide, tanto de cromatina como de cromosomas.